Padre, muchas gracias, Señor, porque tú nos das las oportunidades, Señor, necesarias para escuchar tu palabra, para venir ante ti en arrepentimiento y en fe, Señor, confiando plenamente de que tú vas a hablar, Señor, el día de hoy a tu pueblo. Bendice a cada uno de tus hermanos, porque tú nos llamas hermanos, Señor, y puedas hoy suministrar de esa palabra celestial que está ya expresada en las Escrituras, y que no solamente sean letra muerta, sino que sean la palabra de Dios, que llega a lo más profundo de nuestro corazón, que puede discernir los pensamientos, que puede separar las coyunturas del alma del espíritu. Señor, te damos gracias porque tú has preparado un menú especial para el día de hoy, para empezar este año, y este plato de tu palabra podemos digerirlo de una manera apropiada, con un corazón dispuesto, con nuestros oídos atentos, nuestros ojos dispuestos a ver tu palabra, que podamos estar, Señor, pendiente, que toda distracción pueda separarse durante este tiempo, para que nosotros, Señor, dispongamos nuestro corazón para escucharte a ti, oh Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, como dice las Sagradas Escrituras, porque tu palabra es vida y espíritu, Señor. ¿Y a quién podemos ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que sea un tiempo donde tú nos hables y nos ministres el día de hoy para empezar este nuevo año 2021 para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Habiendo ya dispuesto nuestros corazones, amados hermanos, y antes de empezar en sí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, quiero que el día de hoy veamos dos aspectos a modo de introducción que son revelados en el Evangelio de Juan y que están sumamente relacionados a lo que veremos el día de hoy en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17. Y primero quiero recordarle que el que escribe este evangelio es Juan, el discípulo amado, apóstol del Señor Jesucristo. Y en su evangelio, como ya hemos dicho, se conoce como el evangelio de las señales. Es en este evangelio precisamente en donde no solamente vemos las señales que Cristo hace en medio de su pueblo, sino en cómo se identifica él mismo para con sus discípulos, y conocemos como los 7 gran yo soy del Señor Jesucristo. Y tanto como él, como los primeros receptores, en este caso Juan, el que escribe, como los discípulos, hermanos, ellos tenían un trasfondo que era arraigado al Antiguo Testamento. Ellos conocían muy bien lo que era el Pentateuco, lo que eran los primeros 5 libros de la Biblia, las Escrituras. Entonces, teniendo en cuenta esto, quiero que veamos la relación que tiene el Señor Jesucristo, primero, con el tabernáculo, y segundo, con los sacerdotes del antiguo pacto, para poder entender la palabra de Juan 17. Durante el mes de diciembre, el mes que pasó, el tema de estudio de los días martes fue la encarnación de Cristo. Y el texto base, que muchas veces lo nombramos y también se acaba de nombrar por el hermano Sergio, fue Juan 1:14. Y la palabra de Dios dice ahí que el verbo se hizo carne. Y dice y que ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y ese es Cristo, Cristo es el verbo. Y en resumen, aprendimos que el santo ser que habita en eterna comunión con el Padre, por medio de la encarnación, entra en la escena de la humanidad como uno de nosotros, se hace parte de nosotros. Él habitó entre nosotros. Dios, en términos bíblicos, hace su tabernáculo en Cristo, y por medio de él, Dios se acerca a nosotros, que estábamos lejos, para que nosotros, que en un tiempo estábamos lejos, ahora estuviéramos cerca de él,
en comunión con Él. Entonces, si usted se fija, ese versículo es muy clave para poder entender la encarnación de Cristo y cómo Cristo es nuestro tabernáculo. Pero 2 versículos antes, a Juan 1:14, es decir, en Juan 1:12 y 13, el mismo apóstol Juan, dice, pero a todos los que le recibieron, refiriéndose a Cristo, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, es decir, a los que creen en el nombre o en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad humana, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es decir, que son hijos de Dios por voluntad del Padre. Entonces, como bien hemos dicho, estos diferentes hombres vieron aquí al Cristo revelado, al Cristo encarnado, y muy bien han dicho otros hombres de Dios a lo largo de la historia, que el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que los hijos de los hombres fuéramos llamados hijos de Dios. Bendito Cristo, que nos rescató. En otras palabras, Cristo descendió del cielo para llevar a muchos hijos a su gloria. Y de acuerdo entonces a la analogía del tabernáculo, Jesús hace aquí su lugar de morada. Él sale del lugar santísimo para venirnos a buscarnos al patio exterior, al atrio, y ahora por medio de su sangre, de su cuerpo, Él abrir un nuevo y vivo camino para entrar por medio de Él al lugar santo y finalmente llegar al lugar santísimo, siendo Él, siempre Él, no solo nuestro tabernáculo, donde tenemos comunión para con el Padre, sino también Él siendo nuestro sumo sacerdote. Gloria a Dios, porque Él no es un sacerdote más, no es un sacerdote cualquiera, Él es nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros. Y este es el resumen panorámico del Evangelio de Juan. Y si me permiten, voy a poder graficar, porque ustedes pueden imaginar cómo es el tabernáculo, y quiero que se recuerden del tabernáculo, y voy a compartirles una imagen del tabernáculo para que podamos ver aquí el tabernáculo. Aquí está Cristo, no solo es nuestro tabernáculo para con Dios, también es nuestro sumo sacerdote que ora por nosotros. Entonces, ¿dónde oraban los sacerdotes? Es en el tabernáculo, y hemos visto por tipología que Cristo es nuestro tabernáculo. Entonces, aquí este es un diseño del tabernáculo. En sus pantallas pueden ver un diseño del tabernáculo. Estaba el patio exterior, que es el atrio. Acá estaba el becerro o el cordero que se mataba. Y lo primero que hacía el sacerdote era pasar la sangre de ese cordero en el altar del incienso, que era el altar de bronce. Luego el sacerdote pasaba por la fuente de bronce o fuente de agua o lavacro, donde él se lavaba las manos y los pies para poder entrar. Y él pasaba a un lugar que se llamaba la tienda o el tabernáculo, que estaba compuesto por 2 partes. La primera parte era la entrada, que era llamada el lugar santo, y la segunda parte, que estaba separado por un velo, era el lugar santísimo. Y en el lugar santo habían 3 elementos muy importantes. Aquí a su izquierda estaba el candelabro o el candelero, donde estaba el menorá con las 7 lámparas. A su lado derecho estaba la mesa de los panes de la propiciación o la mesa de los panes de la presencia. Y al frente del velo estaba ¿qué? El altar del incienso. Entonces estos 3 elementos, la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso, estaban en el lugar santo. Y dentro estaba, pasando el velo, estaba el lugar santísimo. Solamente quiero que se recuerden de eso. Y si usted ve esto desde una vista panorámica, lo que representa aquí era el propósito de Dios de la cruz del Calvario.
el altar del bronce, la fuente del agua, el primer velo, donde estaba el lugar santo, y aquí está la mesa de la propiciación, el candelabro, el altar del incienso, y luego el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Ahí hice una breve introducción de lo que era el tabernáculo, para poder recordarlo. Pero este tabernáculo, según la mente del apóstol Juan, está revelado en el Evangelio de Juan, en su Evangelio. Veamos en el capítulo 1. En el capítulo 1 vemos que Juan parte en el cielo. Juan no parte en la tierra. Juan parte hablando del cielo, de una eternidad pasada, del lugar de gloria, es decir, el lugar santísimo. Por eso Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Luego en el versículo 14 leemos que ese verbo se hizo carne, y así es como el Hijo de Dios aparece afuera del santuario, es decir, en el atrio, en la plaza exterior. Y en el atrio estaba el altar del incienso o el altar de bronce. Ahora, los israelitas, conscientes de sus pecados, entraban en el atrio para ofrecer continuamente sacrificios sobre el altar de bronce. Y el Evangelio de Juan relata que mientras Juan Bautista bautizaba, llegaban personas conscientes de sus pecados para ser bautizados. Y cuando aparece en el versículo 29, verso 1, el Hijo de Dios, Juan Bautista proclama una frase que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, tiene vigencia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios estaba proveyendo el Cordero definitivo. Y como veremos, el Hijo de Dios, capítulo a capítulo, a medida que avancemos en el Evangelio de Juan, se irá entregando, será humillando a sí mismo. Luego, en el capítulo 2, se nos muestra ese atrio en su máxima expresión. Pero ese atrio, ese patio exterior, estaba siendo profanado por un comercio vergonzoso. Por eso, en el capítulo 2, verso 14, leemos que Jesús encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. ¿Y sabe lo que hace el Señor Jesucristo? Él hace un azote de cuerdas y echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. El Señor pone orden en la casa de su Padre. En el momento preciso de comenzar su ministerio, empieza a santificar el lugar donde Él se prepara para trabajar. Entonces, desde el capítulo 2 al capítulo 12, vemos la analogía completa de lo que significa el patio exterior, el atrio. Jesús estaba allí moviéndose, estaba a disposición de todos. Jesús enseña, Jesús sana, Jesús invita, Jesús hace milagros. E incluso en el último día de la fiesta de los tabernáculos, como recordamos sábados anteriores, en el capítulo 7, dice la palabra de Dios que Él se pone de pie y exclama a viva voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y este llamado es para todos. Aquí no hace exclusión a ninguna persona. Él llama a todos, y esa agua representa el Espíritu Santo que va a derramar más adelante, como bien explica el mismo apóstol Juan. Y es en el atrio donde Jesús se relaciona con toda clase de personas. Sin embargo, la misma escritura, sellando este lugar del atrio, en el capítulo 12, verso 37, la escritura nos dice que la mayoría de las personas lo rechaza, no quiere creer. Y concluye tristemente este capítulo diciendo en el versículo 37 lo siguiente: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y desde ese momento, hermanos,
sus relaciones con el pueblo se terminaron. Pero hubo algunos discípulos, como por ejemplo los que aparecen en el capítulo 1, Nicodemo, la mujer samaritana, el paralítico de Betesda, el ciego de nacimiento, la familia de Betania, que disciernen su gloria y creen en el Señor Jesucristo. Estos, específicamente estos, forman parte de su oveja, de sus ovejas, de las ovejas de su prado, de esos hijos de Dios dispersos que el Señor está llamando, que el Señor está congregando y que el Señor camina delante de ellos y a quienes el mismo Señor introducirá en el lugar santo del santuario. Pero antes de entrar al lugar santo, ¿recuerdan que había antes? Antes del altar de bronce estaba la fuente del agua o la fuente de bronce. Y todo sacerdote de la antigua dispensación, del antiguo pacto, tenía, como bien dije, la obligación de lavarse las manos y los pies antes de entrar al lugar santo para ejercer sus santas funciones. A esta ordenanza corresponde precisamente la escena del lavamiento de los pies que vemos en el capítulo 13, para poder tomar a los suyos con él en el santuario donde iban a tener comunión íntima, donde el Señor Jesucristo les dice para que tengan parte conmigo, como le dice Jesús al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, no solamente lávame los pies, lávame todo el cuerpo. Este lavamiento de agua por la palabra es indispensable y es Jesús mismo quien en gracia hace este servicio por ellos. Él toma la iniciativa, Él les lava los pies. Entonces Cristo aquí ya los introduce a la primera parte de la tienda del tabernáculo llamado el lugar santo. Y el lugar santo queda claramente descrito desde el capítulo 14 al capítulo 16 del Evangelio de Juan, conocido como el aposento alto. Porque allí Cristo empieza a revelar las riquezas celestiales de Dios, no a todo el pueblo, sino a sus discípulos que él había escogido. En espíritu, el Señor ya los introduce a los suyos, introduce los suyos en esta casa de su Padre, donde hay muchas moradas, y Jesús les muestra el camino, y es más, en el capítulo 14, verso 6, les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús no solo le muestra el camino a los discípulos, Él le dice, yo soy el camino. Y hasta el final del capítulo 16 va a estar ahí con ellos, solo con ellos, en ese lugar santo, en ese terreno santo. En otro tiempo, hermanos, era el privilegio de un Moisés entrar en el tabernáculo de reunión para escuchar la voz de Dios, del Padre. Esta voz divina que se dirigía especialmente a Moisés, encima ahí del propiciatorio, y Moisés respondía y estaba con Dios. Pero cuántas nuevas revelaciones, cuántas exhortaciones, cuántas consolaciones, cuántas promesas puede dirigir ahora el tierno Salvador, Cristo Jesús, a los que Él mismo llama sus amigos. Los discípulos, sin embargo, como ya hemos visto, y sobre todo vimos en la última predicación con nuestro pastor Dionisio, hemos visto cómo estaban los discípulos. Ellos estaban emocionalmente afligidos. Ellos estaban tristes porque su Salvador le estaba diciendo que se iba a ir. Por eso, el capítulo 14, el comienzo de este sermón llamado el aposento alto, comienza con esta promesa. No se turbe vuestro corazón, no se aflija vuestro corazón. Habían seguido a Jesús, los discípulos, por 3 años. Habían escuchado su enseñanza, habían observado sus milagros, habían aprendido a confiar en Él. Él les había otorgado ciertas facultades,
Cuando tenían problemas podían acudir a él inmediatamente y él les respondía. Incluso Cristo se mostraba paciente para sus preguntas, pero Jesús les estaba diciendo que muy pronto los iba a dejar. Esa noticia los abate y quedan mudos de asombro. Y él vio ese carácter, eso que estaba ocurriendo, los sentimientos de los discípulos. Cristo se da cuenta de esto. Por eso Cristo parte el sermón del aposento alto, desde el capítulo 14 al 16, con una palabra de ánimo, con una palabra de aliento, y le dice: no se aflija vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y así los introduce de lleno a este terreno celestial con palabras magistrales. Ahora bien, quiero preguntar nuevamente que en el lugar santo habían 3 objetos. ¿Recuerdan cuáles eran los objetos que estaban cubiertos por oro? Primero, ¿no es cierto?, a la derecha, al entrar estaba la mesa de los panes de la propiciación o los panes de la presencia. A su lado izquierdo estaba el candelero o el candelabro y delante estaba el altar del incienso. Entonces, en el aposento alto, en el lugar de intimidad, en el lugar donde Cristo estaba íntimamente revelando las palabras del Padre a sus discípulos, ellos están en la mesa del Señor celebrando la última cena de la Pascua. Y Jesús ya le había dicho a sus discípulos: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Es decir, Jesús le estaba diciendo que tenían que comer de él, comer de la palabra de él, continuamente, porque aquel que come de la palabra es fortalecido. Y también en ese gran sermón, recordemos uno de los temas principales de ese sermón, que fue el Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos que vendría otro consolador y habló de la obra y el ministerio del Espíritu Santo, quien representa, por tanto, según la analogía del tabernáculo en el lugar santo, al candelebro o al candelabro, con sus 7 lámparas, que nos dará luz sobre la perfecta obra de Cristo y su eficacia en el creyente. Es solo por el medio del Espíritu Santo que nosotros podemos revelar nuestro corazón y poder decir: Señor, soy un pecador, porque el Espíritu Santo va a convencer y convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo ilumina al hombre pecador para que pueda ver la perfecta obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el Espíritu Santo representa el candelero de oro. Pero en el lugar santo no solamente estaba la mesa de los panes a la derecha y el candelero a la izquierda, sino también frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo estaba el altar del incienso. Y es Cristo quien conduce a sus discípulos hasta este lugar y les enseña a pedir en su nombre. ¿Recuerdan cuántas veces le enseña: pediréis en mi nombre a los discípulos? Y al acercarse le dice a los discípulos que el Padre que los ama va a estar ahí con ellos, porque deben pedir en mi nombre para esparcir delante del Padre el perfume del dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, el dulce nombre de Jesús. Así, los 3 objetos de oro que están en el lugar santo nos recuerdan al Espíritu Santo, a la palabra que alimenta nuestras almas y la oración, que son los 3 grandes recursos de los creyentes durante el tiempo de la ausencia del Señor, pero que pueden gozar de esto solo en la medida que permanezcan, por tanto, ellos en Cristo Jesús, en comunión con Él, en el lugar santo, en el santuario. Y por otra parte, el candelero, la mesa y el altar de oro dirigen nuestros pensamientos respectivamente al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre. Y es aquí como vemos la Divina Trinidad de una manera gloriosa, revelándose a través de su palabra,
Y en Cristo, en donde Dios va revelando su corazón a los íntimos, a los amigos, a estos discípulos que estaban con él. Y finalmente llegamos al capítulo 17. Y ahora quiero mostrarles otro video para que podamos ver con un video lo que representa esta oración. Así que coloquen mucha atención y tengan la Biblia abierta para que puedan ver lo que ocurre en esta oración. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, llegó la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les ha dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, y terminé la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque les he dado las palabras que me diste. Las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti. Y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No por el mundo, sino por los que me diste. Porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Les di tu palabra y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo. Solamente quiero que los guardes del maligno. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco lo son. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, que los que me has dado estén también conmigo donde estoy yo, para que puedan ver mi gloria, la gloria que me diste, porque me has amado desde antes. Oh Padre justo, yo te conozco aunque el mundo no te conoce, y estos saben que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Amén.
maravillosa oración, hermanos. Todos, hermanos, los sacerdotes en el antiguo pacto tenían acceso al lugar santo bajo ciertas restricciones. Pero únicamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, en el día de Yom Kippur. En representación, él entraba en representación de su pueblo. No entraba en representación de sí mismo. Él entraba al lugar santísimo intercediendo por su pueblo. Y él llevaba la sangre de la expiación para ponerla sobre el propiciatorio del arca del pacto. Y luego salía y todos lo tenían que ver. Y si él aparecía públicamente y de manera viva, era la prueba de que el sacrificio había sido aceptado, que Dios estaba satisfecho. Por eso le colocaban lo amarraban, tenía un cordel. Pero si no aparecía, es que estaba muerto. A este lugar santísimo, hermanos, corresponde el capítulo 17. De aquí ya vemos una analogía clara de la entrada al lugar santísimo. Y Cristo nos presenta delante del Padre. Él es nuestro sumo sacerdote. Y Él entra solo, pero Él tiene en mente a su pueblo. Por eso Él dice, a los tuyos, a los que me distes. Continuamente está en su mente ese verbo de dar, que me distes del Padre, tú me has dado. Y Él entra sobre la base, y esto es muy sorprendente, de una obra concluida. Si se fijan, todos los verbos están en pasado. Y todavía no iba a la cruz. Pero todos los verbos que están ahí están en pasado. Porque Dios, el Hijo de Dios, es el que habita en la eternidad. Y para Él, el futuro es como si ya ocurriera. Él entra en una visión de victoria, en una visión donde ya la justicia de Dios ha sido satisfecha, la ira de Dios ha sido satisfecha, y es Él el Cordero elegido, es Él el sacrificio, y es Él mismo el sacerdote. Gloria al Señor. Ahora, quiero que piensen o que se imaginen las oraciones de los santos, de los hermanos. Y le voy a contar un poco de mi experiencia. No sé si ustedes alguna vez han escuchado oraciones de otras personas. Y yo les voy a contar que cuando yo era pequeño, me ubicaba debajo de las bancas y escuchaba las oraciones de las hermanas más ancianas de la iglesia. Y yo colocaba y prestaba mucha atención a sus oraciones porque para mí eran fascinantes las oraciones de las hermanas, porque reflejaban un amor de continuo a Dios y no solamente en expresiones de alabanza, sino de la palabra de Dios. Yo me maravillaba de cómo oraban, porque según yo tenía mucha madurez y porque sus palabras eran lindas. Eso es lo que yo pensaba. Ahora bien, quiero que pensemos en la oración de nuestro Señor Jesucristo y los voy a invitar a que podamos estar sentados a los pies de nuestro Señor. Imagínense que está ahí en presencia de nuestro Señor, con nuestros oídos prestos, como niños, para aprender de estas palabras magistrales de esta oración. Estas palabras son tan sublimes, son tan celestiales, hermanos, que pasaríamos años y años analizando cada una de ellas. Pero también son tan cercanas que cualquier persona podría acercarse y escuchar estas palabras y hacerlas suyas. Y no solamente hacer las suyas, sino que el ser transformado por medio de esta oración. La Biblia es un libro que registra muchas oraciones. En el Antiguo Testamento hay varias oraciones registradas. Está la oración de Salomón,
en Primera de Reyes capítulo 8, la oración de Abraham en Génesis capítulo 18, la oración de Moisés en Éxodo capítulo 32, oraciones preciosas, la oración de Daniel en Daniel capítulo 9, oraciones magníficas para Dios. Pero esta oración es por lejos la más grande oración registrada en la Biblia. Por lo tanto, hermanos, Juan 17 es uno de los capítulos más extraordinarios de las Escrituras. Tenga siempre en mente durante esta serie. Y el discurso del aposento alto, cuando partimos en el capítulo 14, es como subir una escalera, es como ir escalando un monte. Y cuando uno llega a la cima, nos encontramos con esta oración entre Dios Padre y Dios Hijo, conversando. El Señor lleva, ¿no es cierto?, a sus discípulos allí a que presten atención a esta oración, porque durante los dos capítulos, desde el capítulo 14, 15 y 16, por medio de este gran sermón, Jesús le dice a sus discípulos de una manera figurativa que colocaran sus ojos en el cielo, en el reino de Dios. Pero ahora es Jesús mismo que mira al cielo. Si ven cómo parte esta oración, es Jesús que mira al cielo. Y es como figurativamente hablando que Él entra al lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote cumpliendo su función. Ahora, estuve buscando algunas frases de este capítulo 17, a lo largo de hombres que han comentado, de predicadores que han comentado este versículo. Matthew Henry, por ejemplo, dijo: esta es la oración más extraordinaria, la cual le sigue al discurso más completo y consolador que jamás haya sido expresado en la tierra. Por su parte, Martín Lutero dijo: en verdad, esta oración es sumamente conmovedora y entrañable. Nos abre las partes más íntimas de su corazón, tanto en cuanto a nosotros como en cuanto al Padre. Es tan sincera y tan simple, es tan profunda y tan rica, es tan amplia que nadie puede sondear sus profundidades. Felipe Melanchthon, otro reformador, dijo de esta oración: no hay ninguna voz que jamás haya sido oída en el cielo ni en la tierra que sea más exaltada, más santa, más fructífera, más sublime que la oración ofrecida por el Hijo de Dios mismo. John Knox, dirigente también de la Reforma Protestante en Escocia, leyó muchas veces esta oración en su vida. Y cuando estaba en su lecho de muerte, cuenta la historia que su esposa le preguntó: ¿de qué parte de la Biblia quieres que te lea? Y él contestó: lee el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Pues fue allí donde por primera vez eché mi ancla a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Charles Spurgeon, comentando esta oración, dice: después de la cena final, habiendo terminado su labor de predicación pública y nada más por hacer más que morir, se entregó por completo a esta oración. No iba a instruir a la multitud otra vez, no iba a sanar a los enfermos, y en el intervalo que quedaba antes de que entregara su propia vida, se ciñó para una intercesión especial. Él derramó su alma en vida antes de derramar su vida hasta la muerte. Gloria al Señor, hermanos. Hermanos, este capítulo, compuesto por 26 versículos, si le prestamos atención como merece, podría cambiar nuestras vidas. No aparece en los evangelios ninguna oración tan larga, tan excepcional, en riqueza como el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Todo lo que estoy haciendo, por tanto, hasta ahora es una breve introducción, solamente una introducción. No veré ningún versículo en particular,
porque durante todos estos meses se liberarán mensajes, enseñanzas de estas preciosas perlas de este capítulo de la iglesia. Pero ahora sí te haré ciertas preguntas. ¿Cuán a menudo has leído este capítulo? ¿Qué valor tiene para ti este capítulo hasta ahora? ¿Cuán a menudo te has zambullido en su riqueza? ¿Cuán seguido has acudido a este capítulo en tus angustias? ¿Comprendes o entiendes cómo se sentía, por ejemplo, John Knox cuando deseaba en su lecho de muerte que le leyeran este capítulo? ¿Sabe qué? Uno de los grandes peligros actuales es que a veces nosotros, como cristianos, leemos la Biblia muy superficialmente y no ahondamos en porciones de ellas y no disfrutamos el corazón de cada palabra, el espíritu de cada palabra. Vemos la Biblia como un libro histórico, como lo ven los gnósticos o los ateos, pero corremos el peligro de ser superficiales. Sin embargo, nosotros debemos adentrarnos a la Biblia como un cristiano, como un hijo de Dios, como aquel que espera que la palabra de Dios nos hable a nosotros y seamos transformados por ella. No solamente para inquirir información, no solamente para leer del Señor, sino para que el Señor nos lea a nosotros. Aleluya. Y como consejo, amados hermanos, le recomendaré hacer algo que yo estoy haciendo con este capítulo y le recomiendo que lo hagan como iglesia. Si tienen la posibilidad de traspasarlo en Word, escríbanlo. Si pueden imprimirlo, imprímanlo con interlineado. Aquí yo hice 4 hojas y lo compartí también en la iglesia. Y allí pueden subrayar las palabras clave de este capítulo, pueden ir escribiendo sus propios comentarios, las concordancias que se van a ir dando predicación tras predicación. Ir anotando, hermanos, los comentarios que les guste de alguna frase de la predicación, para que el Señor les vaya iluminando, para que así como los predicadores se preparen y el Señor les habla, también la iglesia sea edificada propiamente tal, cumpliendo el sumo sacerdote, el sumo sacerdocio, porque recordemos que la palabra de Dios nos dice que nosotros somos nación santa, somos una nación de sacerdotes para Dios. Preparemos nuestro corazón, hermanos. Entonces, en este capítulo, por tanto, voy a dar pequeñas frases introductorias en términos generales solamente a este capítulo. Lo primero que vemos es a Jesús orando al Padre. Muchas veces, hermanos, Jesús oró a su Padre. La Biblia dice en reiteradas ocasiones de que Jesús se apartaba a un lugar y allí oraba en intimidad con el Padre. Él tenía una vida de oración. Pero aquí vemos algo muy particular. Aquí Jesús oró audiblemente a su padre, audiblemente a su Padre. Y él conscientemente dejó que sus discípulos le oyeran, para que en este caso el apóstol Juan dejara registrada esta oración para nosotros. Aquí vemos la forma en cómo Jesús oraba a su Padre, dejándonos una demostración práctica de cómo se ora. Por tanto, podemos tener certeza, hermanos, certeza de que la forma correcta de orar es la forma en que él oró. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, dedicó gran parte de su tiempo a orar, a la oración. Ahora te pregunto nuevamente, no sé cómo ves la vida cristiana sin oración. ¿Ves el gran valor que tiene la oración en la vida cristiana? Para nosotros. Porque para Jesús fue importante. Para nosotros igual debe ser importante. ¿Recuerdan cuando los discípulos le preguntaron a Jesús en el Sermón del Monte y le dijeron, Señor, enséñanos a orar? Le pidieron, enséñanos a orar. Y Jesús le enseñó.
Pero Jesús no solamente enseñaba, él practicaba lo que enseñaba. Y Jesús tenía el hábito continuo de orar a su Padre. Y si él oraba así continuamente, siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros? No todo el que ora, hermanos, es creyente, pero todo creyente ora. Y es su disciplina habitual tener comunión para con Dios por medio de la oración. Lo primero que tenemos que ver en esta oración es que Jesús ora y espera que sus discípulos oren y nos enseña un modelo de oración. Ahora, esta oración se puede dividir en tres grandes secciones. La primera, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, donde Jesús ora por sí mismo, por la glorificación de sí mismo y la glorificación del Padre. La segunda, desde el versículo 6 al versículo 19, donde Jesús ora por los discípulos ahí presentes. Y la tercera sección es del versículo 20 al versículo 26, donde Jesús ora por los creyentes futuros, es decir, la iglesia. El tema central de la primera sección, es decir, cuando Jesús ora por la glorificación de sí mismo y la glorificación del Padre, el tema central es justamente la gloria. La gloria de Dios era la prioridad en la vida de Jesús y debe ser la prioridad en la vida del creyente. Y esta vida de glorificación se resume en una vida de obediencia al Padre. Nosotros glorificamos a nuestro Padre Celestial a medida que seamos obedientes a la palabra de Cristo. En la segunda sección, cuando Jesús ora por los discípulos ahí creyentes, se puede dividir en dos. Desde el versículo 6 al versículo 8, donde Jesús revela el nombre del Padre a sus discípulos, y desde el versículo 9 al versículo 19, donde Jesús ora, ¿no es cierto?, por sus discípulos que están en el mundo, para que sean guardados del mundo y para que sean santificados por medio de la palabra. Ahora, quiero hacer una aclaración, porque cuando Jesús revela el nombre del Padre a sus discípulos, esto se ha tergiversado. Los unicitarios, los testigos de Jehová, no han entendido precisamente lo que significa el nombre. Y aquí, en términos bíblicos, nombre denota a Dios en su identidad, en la belleza de su perfección, en sus atributos, en su santidad, en su poder, en su sabiduría y amor. Nombre no quiere decir que él sea llamado Yahweh o Jesús, no. Denota en un amplio aspecto su identidad, tal como fue revelado por Cristo a la humanidad, como él es Él. En el antiguo pacto vemos que Dios pone su nombre en su templo, o que Dios pone su nombre en el ángel de Jehová. Pero en el nuevo pacto, las escrituras revelan que Dios pone su nombre en su Hijo. Es decir, que Él le da autoridad a su Hijo. Él revela su identidad a través de su Hijo, cómo es Dios. Y por medio de Cristo ahora nosotros nos acercamos al Padre, porque Cristo revela el nombre del Padre. A eso se refiere el nombre. Ahora, volvamos a la división. La primera división y la primera sección de esta oración es que Jesús ora por la glorificación de sí mismo. La segunda sección es que Jesús ora por sus discípulos ahí presentes, su familia, sus amigos. Y la tercera sección es que Jesús ora por la iglesia en general, por la comunidad que iba a creer. Y ahí estoy yo y ahí está usted. Esta división de oración es análoga al ritual de Aarón, de este sumo sacerdote en Levíticos, capítulo 16, verso 17. Y dice así la palabra del Señor. Y ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el lugar santo, hasta que él salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel. Entonces,
aquí Jesús ora, intercede por sí mismo, por su familia, sus discípulos y por toda la iglesia. Así como Aarón oraba por sí mismo, por su familia y por la comunidad. Es análoga. Y por eso se entiende esto como la oración sacerdotal de Juan 17. Además, esta oración, hermanos, es similar en espíritu a la oración modelo pronunciada por Jesús, conocida como el Padre Nuestro en Mateo 6, 9 al 13 en el Sermón del Monte o en Lucas capítulo 11. Pues aquí vemos que la oración está repetidamente dirigida al Padre. Hay un reconocimiento y interés por el nombre de Dios. Hay un interés por la obra del reino. Hay un interés por contender el mal. Sin embargo, también hay algo distintivo en esta oración. Jesús no oró solamente como les dijo a sus discípulos que oraran. La solicitud de nuestro Señor dada, por lo tanto, en el capítulo 17, evidentemente no es una oración de un inferior pidiéndole a un superior. Constantemente se ve en ella la coigualdad del orador con el Padre, es decir, del Hijo con el Padre. Los dos, tanto el Hijo de Dios como el Padre, tienen un solo propósito. Cuando el Hijo habla, no está intentando hacer que el Padre lo escuche. Más bien, cuando el Hijo habla, está expresando en voz alta el propósito de la deidad, de Dios. Por tanto, la oración registrada aquí en Juan es una oración de intimidad, de comunión, de cara a cara entre el Hijo y el Padre. Esta oración nos revela detalles preciosos que tiene la comunión íntima entre el Hijo de Dios y el Padre. De hecho, Jesús parte esta oración invocando el nombre del Padre. Padre. Y en esta oración, Padre se repite 6 veces. Esta palabra Padre se repite 6 veces, que en griego es pater y en arameo es Abba. ¿Y qué expresa esta expresión de Jesús? ¿Qué expresa esta palabra que Jesús dice a su Padre? Representa intimidad. Y esa intimidad única que el Hijo Eterno ha disfrutado eternamente con la primera persona de la Trinidad, el Padre. Una relación que continúa incluso después de su encarnación y a lo largo de la obra de redención que Cristo hace por su pueblo, por lo tanto, tanto en la humillación como en la exaltación, esta relación de Padre e Hijo continúa y continúa ya en el cielo y estaba en la eternidad. Esta relación de Padre e Hijo es eterna. Y es por esta relación y es a causa de esta obra que Cristo hace por nosotros, es que nosotros hoy podemos llamar a Dios nuestro Padre. Porque ahora somos hijos adoptivos de Dios por gracia, en virtud de que nosotros hoy estamos unidos a Cristo, al Hijo de Dios. Este capítulo, hermanos, también marca una transición. ¿Por qué va a decir? ¿Por qué dice usted? Porque se marca un término a algo y un comienzo a otra cosa. Un término a una función de Cristo y un comienzo a otro oficio de Cristo. Se marca un término a la enseñanza del ministerio terrenal. Y en este sentido podemos ver a Cristo como profeta, como aquel que anuncia las palabras del Padre. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en este sermón del aposento alto: todas las cosas que oí de mi Padre, esta les he dado a conocer a ustedes. Y ya desde el capítulo 17 comienza otro oficio de Cristo, el de sacerdote, el ministerio de intercesión por los creyentes. Por eso este capítulo se conoce como la gran oración sacerdotal de Cristo, porque en ella Cristo aparece como nuestro mediador entre los discípulos y Dios. Y esta oración constituye un resumen del Evangelio de Juan. Y los temas principales son la obediencia de Jesús a su Padre, la glorificación de su Padre a través de su muerte y exaltación, la revelación de Dios en Jesucristo, la elección soberana de los discípulos, porque Jesús les dice y les recuerda que ellos no son del mundo, pero están en el mundo,
porque son suyos, son un regalo del Padre, son del Padre y también son del Hijo. Les recuerda su misión en el mundo, los envía al mundo y también nos recuerda y nos muestra el destino final del creyente en la presencia y en comunión eterna con el Padre y con el Hijo. En esta oración, por lo tanto, vemos rasgos distintivos de la teología de Juan, de la enseñanza juanina de todo el Evangelio. Palabras claves como gloria, glorificar, que viene del griego doxazo, conocer, que viene del griego ginosko, que tiene que ver con un relacionamiento íntimo. Jesús dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Un conocimiento relacional, de intimidad, y también aparece la palabra enviado muchas veces, y enviado viene del griego apostelo, que significa apóstol. Esto significa que Cristo es nuestro apóstol. También aparece la palabra mundo, que en griego es cosmos, la palabra nombre, amor, amar, que viene del griego agapae, que viene, que significa sacrificio. Por eso es que Jesús, que Jesús es nuestro sacrificio, y que el apóstol Juan dice, de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre ha dado a su Hijo, y ese es el amor que demuestra el Padre para con los creyentes, y nos habla de la unidad. Y si bien son temáticas diversas que vamos a ver en esta oración, el tema que sobresale, el tema principal, y que quiero que consideren como el tema que está por sobre todo, es la unidad de todos los creyentes. Pero tiene un modelo. La unidad perfecta que existe en la divinidad debe expresarse en la unidad que hay en cada creyente. Entonces, entre el capítulo 13 y el capítulo 16, Jesús ha ido revelando el significado de su partida. Sus palabras finales terminan: yo he vencido al mundo. Y esto significa que finalmente podía decirse con autoridad que en Cristo el propósito de Dios se había cumplido y que se cumplirá para con sus discípulos. Y así, hermanos, Jesús lleva los ojos al cielo. Jesús coloca su mirada en el cielo, en el Padre. Ha terminado su obra como profeta y contempla su obra como sacerdote. Y es muy significativo que en esta oración está colocada precisamente antes de acontecimientos finales de la vida terrenal de Jesús. Él necesitaba toda la fuerza espiritual para poder enfrentar los cruentos acontecimientos que iba a vivir, los azotes. Su carne iba a ser despedazada, iba a recibir la ira de su propio Padre en la cruz del Calvario. Y la única manera de resolver eso era orando a Dios. Las palabras, hermanos, cuando la palabra de Dios dice, Él levanta sus ojos al cielo, que aparece en el versículo 1, indica que Jesús alza la vista en un sentido de esperanza. No está en una oración de melancolía o en una oración abatido de corazón. No, de hecho, esta es una oración de fe, es una oración de confianza, es una oración de victoria. Leon Morris, que es un erudito bíblico que hace un comentario muy bueno del Evangelio de Juan, él dice que con mucha frecuencia entendemos esta oración como si fuera o tuviera un carácter sombrío, es decir, triste, pero no lo es. De hecho, es pronunciada justamente cuando Jesús acaba de afirmar que ha vencido al mundo. Y es con esa convicción con que Jesús ora a su Padre. Es decir, Jesús ora no solamente como sumo sacerdote, sino como aquel vencedor. Y consciente de que su hora ha llegado, pide que glorifique al Hijo. Y este pasaje, la glorificación del Hijo, se relaciona directamente con su poder de dar vida a todos los creyentes. Así, se entiende que la gloria del Hijo no consiste en volver a su estado original antes de la encarnación en las regiones celestiales, sino que la gloria del Hijo
consiste en compartir la vida eterna con los creyentes. Y aún más significativo, hermanos, aquí no se relaciona la vida eterna en términos de una vida sin fin, es decir, en términos de tiempo. La vida eterna se relaciona principalmente con el conocimiento del Padre y del Hijo, con la comunión entre el Padre y del Hijo, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y la oración continúa centrándose en la petición después por sus discípulos que están ahí. Jesús pide que ellos sean guardados del mundo, que puedan guardar la unidad entre ellos. Y es la unidad de la comunidad cristiana que iba a ser una condición imprescindible para poder soportar todos los embates del entorno caracterizado por la separación que ellos iban a vivir del judaísmo y de esas sectas judaicas de donde ellos estaban y tenían que salir, como le pasó al apóstol Pablo, y no solamente por esas sectas judaicas, sino también de todos los brotes de violencia que iban a vivir por los romanos, las persecuciones, la comunidad y la unidad que ellos tenían que vivir en el primer siglo era tal que ellos tenían que resistir a los judíos y a los romanos. Por eso es que en la oración Jesús también pide que los discípulos no solo sean sacados del mundo, porque ese no era el propósito de Dios, tener a discípulos aislados, sino que en medio del mundo ellos pudieran ser portadores del testimonio de la verdad respecto al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. Jesús ora pidiendo principalmente que los discípulos sean protegidos del mundo y santificados en la verdad del mensaje que Jesús le estaba dando a sus discípulos. Y en la parte final de esta oración incluye a la súplica a los que todavía no son creyentes, pero llegarán a serlo. Y esa es la expresión de un amor sin límite, de un amor envolvente, de un amor cautivante, que solamente Jesús puede dar. Porque Jesús no solamente se preocupa de los suyos, se preocupa de aquellos que aún no le conocen y que iban a creer en Él en algún momento. En realidad, Él se está preocupando de todo el mundo. Es este tipo de amor, amados hermanos, que le preocupa al Señor. Un amor de sacrificio. Él estaba pensando en que la iglesia iba a ser cautivada, ¿no es cierto?, por este imán atrayente que es Cristo Jesús, cautivadas por la cruz de Cristo. No solamente estaba pensando por sus 12 discípulos y por los que estaban ahí cerca, sino por todos los que iban a creer 2000 años después, y en eso estamos tú y estamos yo. Y es este tipo de amor, es esta preocupación que debe siempre ser nuestro modelo de iglesia, para que nuestra preocupación y nuestro amor abarquen a todo el mundo y no solamente a lo propio. Así, hermanos, es como esta oración es un llamado de Jesús a la unidad. Y así como Jesús ora por la unidad, Él espera que las iglesias nos convirtamos en promotoras de unidad hacia adentro de la iglesia y hacia afuera, teniendo como nuestra fuerza de cohesión el amor de Dios y el amor a la palabra de Dios. Además, esta unidad por la que Jesús ora es la posibilidad para que el amor del Padre pueda expresarse en medio de la iglesia y la iglesia pueda compartir estas buenas nuevas de salvación en el mundo, porque de tal manera amó Dios a este mundo, es decir, a todos los escogidos de Dios, a los que iban a creer en Él, los que seguirán creyendo en Él. La iglesia del Señor debe edificar puentes de unidad y no muros de separación. Repito eso, hermanos. Nosotros como iglesia somos llamados a edificar puentes de unidad y no muros de separación. Por eso Jesús ora constantemente a su Padre para que sean uno como tú, Padre, y yo somos uno.
Es eso, hermano. Es ese nuestro motivo de oración. De tal manera de buscar la comunión con los hermanos. En Cristo no existe el individualismo. En Cristo no existe el cristiano solitario, individual. Dios oró por su iglesia unida, por su cuerpo, por el cuerpo orgánico, por una comunidad. Jesús aquí no está orando por una persona en específico. No está orando por Álvaro Alarcón, por Juana Veloso, está orando por la iglesia del Señor. Y nosotros somos parte de ella. Ahora, el Señor ora por toda la iglesia. Y como su oración es efectiva, porque Él ve el futuro, la obra de evangelización va a avanzar. La unidad tiene que ser en torno a todo el mundo para que todos sean uno. Ese primer milagro de unidad que marcaría los primeros discípulos es lo que Cristo ve como carácter vital de la iglesia en todas las edades. La unidad es la característica distintiva de la iglesia del Señor. Miren cómo se aman los unos a los otros, y eso es fomentar la unidad. Solo la unidad orgánica le da vitalidad a la iglesia y podrá satisfacer, hermanos, la oración del Salvador. Ahora te pregunto, y con esto termino. No sé cuántos hermanos este año quieren satisfacer los deseos de nuestro Señor. Por lo menos yo quiero satisfacer el deseo del corazón de nuestro Dios. Como matrimonio queremos satisfacer el deseo del corazón del Señor. Como presbiterio queremos. Y espero que como iglesia queramos y nos unamos al deseo del corazón del Señor revelado en esta oración. Que este año 2021 trabajemos como iglesia según los intereses del Señor, no bajo nuestros intereses propios, no bajo nuestros intereses denominacionales, sino bajo los intereses del Señor y su palabra, por el avance del reino, teniendo siempre presente que el Señor viene por segunda vez. Y esto que nos hable para que tengamos que arreglar lo que haya que arreglar, ordenar lo que haya que ordenar en nuestras vidas. Buscando la santidad de Dios, estando solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, para que seamos expuestos continuamente a palabras de edificación, a oraciones continuas como iglesia, no tratando de estar siempre en comunión con los hermanos. Y hermanos, ¿por qué todo esto? Porque el Nuevo Testamento nos dice una y otra vez que Jesús tiene una labor continua presente de intercesión por su pueblo. No estamos solos. El apóstol Pablo lo deja claro en el capítulo 8 en el versículo 34. Él hace una pregunta y dice, ¿quién los condenará a ustedes? Y luego le responde y escribe y dice, Cristo Jesús es el que murió y murió por nosotros. Y más aún, Cristo resucitó. Y más aún, Cristo está a la diestra de Dios. Y no solo eso, Él intercede por nosotros. Gloria al Señor. Y el escritor de Hebreos dice una palabra maravillosa. En el capítulo 7, verso 25. Y esto, hermanos, tengámoslo en nuestro corazón. Y el escritor de Hebreos dice, por lo cual Él, refiriéndose a Cristo, Cristo también es poderoso para salvar para siempre, hermanos. Estamos seguros para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Y esa palabra es para nosotros el día de hoy. Cristo vive para interceder por nosotros en los lugares celestiales. Nunca olvidemos, iglesia, que hay alguien que está orando por ti, hay alguien que está intercediendo por ti, porque de tal manera Él te amó que ha dado a su Hijo unigénito para que creas en Él, no te pierdas. Y Él intercede por ti para que tú, con tu vida, con lo que tienes, glorifiques a Dios por medio de la obra vicaria de la cruz de Cristo. Y es en la cruz el lugar donde tu vida es comprada.
Es allí donde esa sangre fue derramada por ti. Y es en la cruz el lugar donde estamos continuamente glorificando a Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Bendito Padre. Esa es la obra de Cristo, amados hermanos, y Él está orando como si ya hubiera pasado todo. Su obra está consumada. La palabra ahí de tu obra está completa, es tetelestai. La palabra griega, y es todo está hecho. Hermanos, eso es lo que marca la diferencia entre lo que nosotros vivimos en Cristo con las demás religiones. Todas las otras religiones se caracterizan, hay que hacer algo, tienes que hacer esto. Pero el cristianismo lo caracteriza una frase: está hecho. Listo está. Consumado es. La obra lista está. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, amados hermanos, confiando plenamente en que Él vive y viven para interceder por nosotros. Gloria al Señor. Y esa ha sido la palabra de Dios el día de hoy. Dios les bendiga, iglesia.